Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Bueno, aquí y ahora estamos en el programa Tantón Catón, 13 de abril, 7 mono, Chicome, Osomatil, o Uk Chen. Cultívate, solo vale lo que has ganado con tu esfuerzo, responsabilízate, cuida tu salud física. Y estamos aquí, tenemos afortunadamente casa llena. Umei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, John. Mira, aquí otra vez presente en estos dominicales en el programa de Tantún Catún. Y pues sí, aquí presentando a los compañeros. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, un maíz para todos, un abrazote aquí, con gusto de saludarle. Eso, mero. Sí, qué bueno que nos acompañas. Juan, Moy, Jenny, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludos, por acá andamos. Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, entonces, y Frank. Saludos compañeros, yo aquí luchando con mi bocina a ver si puedo subir un poco porque los escucho muy bajitos, pero ya la verdad ya este cacharro no da más. Entonces, Tú te oyes bien. Te oyes bien. sí, yo sé, pero yo apenas los escucho a ustedes porque no me abre la barra para ecualizar la bocina, así que ni hablar. Oye, pero por lo demás bien, vamos a tocar un tema hoy bastante esotérico. Pero creo que hace falta porque justamente este es uno de los temas que más ha faltado en el trabajo de las raíces, en el trabajo de la toltequidad y en general en la antropología incluso, que es la decodificación de los símbolos. Más allá de un nivel elemental, ¿no? Que eso siempre se ha hecho, pero la decodificación profunda de los símbolos. Vamos a tratar hoy con un poema, es que no solo que no se haya decodificado, sino que ni siquiera se ha traducido de manera correcta. Las traducciones que hay por ahí, bueno, ya platicaremos de eso. Y es un poema de importancia, es un canto, es un conjuro nahuálico dedicado a algo que ustedes van a ver ahora, es de suma importancia. Pero bueno, ¿qué me cuentan? A ver, noticias, lo que haya por ahí, sí. ¿Qué tal, Moni? También nos faltó saludarte por ahí. Mónica. Hola compañeros y saludos a todos. Sí. Pues aquí yo con muy buen ánimo, la verdad, me siento bastante bien anímicamente. Nada más es la gripa lo que... Eso te iba a preguntar. Sí, ¿cómo sigues de la garganta tú? Pues ya recuperándome, pero sí. Pues bueno, eso ya es lo de menos. ¿Pero podrás hoy hacer la meditación? Claro, no, sí. No me siento mal, solamente es las molestias residuales, ya saben cuando te da infección o gripa, pero sí, claro, nada más allá. Muy bien. Fíjense que ustedes saben que los domingos estamos dedicándolos a textos sagrados de Anáhuac. Generalmente tratamos con textos mayas, no porque sean más importantes, sino porque su rescate está más avanzado. Entonces es más cómodo usar ese conjunto de literatura. Pero hay también una literatura náhuatl abundante que ya podemos empezar a usar. El texto sagrado náhuatl recibía en náhuatl el nombre de Teomostli. Cuando vengan a hablar de Teomostli, que alguna que otra vez se usa esa palabra, se refieren a lo que era la Biblia de América. Así que Biblia significa colección, biblioteca, y eso era el Teomostli, una colección de textos sagrados que escribieron los antiguos. No es un solo libro, son docenas de libros. En el caso de las fuentes náhuatl son unos 15 a 20 libros. En el caso de las fuentes mayas son, si mal no me acuerdo, 16 libros. También hay fuentes quichés, cachiqueles, y ahora aparecen unas cuantas fuentes zapotecas que va a haber que incluir en esto. Por otro lado, aquí los compañeros Chinau y Vicente están siguiendo la pista de un texto sagrado huasteca, lo cual me da mucha, digamos, expectativa, porque conocemos de hace tiempo finalmente la literatura náhuatl y maya, pero la huasteca no. Entonces, este es un asunto que probablemente dé que hablar. Ustedes se dan cuenta, uno de los cometidos de la Iglesia Tolteca es rescatar la literatura sagrada de Anáhuac. Y eso estamos haciendo.
La literatura sagrada se rescata primero aprendiendo la lengua, segundo aprendiendo la teología, el simbolismo, aprendiendo a decodificar. Tercero, practicando. Si no practicas las propuestas nahuálicas, las propuestas toltecas, no vas a entender lo que estás leyendo. Tercero, cuarto, cayéndole a los manuscritos, a las fuentes, donde están en museos, en comunidades, en diferentes lugares. Y ya después de eso, dedicándole tiempo a cotejar todo eso y armar el rompecabezas, porque la verdad no es fácil. Los manuscritos a veces están descuartizados. No solo que estén en diferentes lugares las porciones, sino que dentro del propio manuscrito tú ves que un párrafo fue tomado aquí, otro párrafo fue de allá. En fin, las libretas coloniales eran un picotillo de notas, porque los copistas iban apuntando lo que fuera. Ahí tenían poquito papel, aprovechaban los márgenes. Por eso cuando se rompen esos documentos por el margen, se pierden porciones de la literatura. Afortunadamente hacían varias copias, hubo muchas copias. Y cuando uno encuentra varias, empezamos a cotejarla y bueno, si una tiene un borrón, la otra lo suple y así, ¿no? De modo que se puede recomponer esta literatura, no fácilmente, pero sí con bastante seguridad. ¿Tienen algo que comentar ustedes? Pues que también es continuidad, pues precisamente del rescate del Temochtli, ¿no? Que justamente Vicente tiene una investigación al respecto y desarrolló toda una línea por ahí. Y pues no sé, para mí esto es como una continuidad de ese trabajo y de entender que no es un mito, que no es algo, un chisme de voces, ¿no? Sino que realmente tiene una realidad física y que se resguarda en muchas comunidades todavía, esta literatura sagrada, ¿no? Que precisamente pues, es una Biblia, ¿no? Es un conjunto de libros, ¿no? Un conjunto sí, de obras, ¿no? Que se escribieron durante diferentes periodos, ¿no? Con los chilames los vemos, ¿no? Que unos se escribieron en tales épocas, otros en otras, y vamos viendo también, pues que son pues, vestigios de esta memoria de resistencia, ¿no? En muchos casos. Sí. Y de sincretismo también. Nos damos cuenta que es una comunión también de símbolos, ¿no? Como adaptación de mensajes, de códigos. Ya, sí. El trabajo que hizo Vicente, la tesis, fue pionera en este sentido. De hecho, cuando tú empezaste a hacer esa tesis, yo me sorprendí, me dije, oye, yo esperaba algo así, pero 10 años después. Y bueno, tú te diste cuenta que sí, era demasiado temprana y es demasiado pionera. De hecho, una de las cosas más interesantes de esa tesis no es tanto lo que dice la tesis como la reacción que provocó. El hecho de que ni siquiera citando fuentes, mostrando evidencias, ni siquiera así, el claustro académico está dispuesto a aceptar que los anahuacas tuvieran un libro sagrado. No importa lo que digan la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia? Y pues resulta que pues hay una serie de pues dogmas, ¿no? Que no se pueden cuestionar, que hay prejuicios, hay pues también esta discriminación, ¿no? De acuerdo también cuando me tocó hacer un examen, ¿no? En cuanto a, bueno, ahí en la una vez en concursos de oposición, ¿no? Y me tocó compartir sobre los zapotecas. Dice, pero los zapotecos están vivos y siguen con sus rituales y sus prácticas, sus ceremonias, pues su lengua está más viva que nunca, siguen pues teniendo pues sus, pues ahora sí su estratificación religiosa. No, no, es que los zapotecas ya murieron, fueron desplazados por los mixtecos y no sé qué, me aventé en round, ¿no? Y entonces dije, no, sí, es cierto, ¿no? O sea, es parte de esta visión colonialista, ¿no? O sea, que no valora, no respeta ni a sus pueblos y pues bueno, está en la historia del arte, es lo que yo insisto mucho así con mis amigos y con compañeros, ¿no? Es que es una imposición, ¿cómo llamarle a un pueblo por un nombre impuesto y no respetar la forma en la que ellos se autodenominan, ¿no? Es algo, le mandamos un saludo a Ita Chapa, nuestra amiga ya de la zona de Oaxaca, que en estos concursos, ¿no? Que se hacen, como acá en México, la flor más bella del ejido, en este caso allá con las diosas Centeotl, en este caso, pues van representantes de distintos pueblos de Oaxaca, ¿no? Para la Guelaguetza, y ella en un discurso que tuvo motivo que pues nos hizo también visitarla, ¿no? En este caso, en este acercamiento, decía, es que ¿por qué no nos respetan, ¿no? Nuestra lengua? Y pues es también porque no hemos abierto los ojos, ¿no? Entonces, en este caso, es
parte importante para nuestra historia, ¿no? Como anahuacs, como toltecas o del pueblo originario que seamos, al que pertenezcamos o al que nos lleve la circunstancia, reconocer, identificar pues la verdadera historia, ¿no? No la que dicen los libros de historia. Y ahora yo creo que este hecho de acercarnos, ¿no?, a lo que dicen los libros mayas, rompe por completo este discurso tradicional que pues en ocasiones ni se comenta, ¿no? Como el caso de la guerra de castas en la educación básica, que hay polémicas de que si tal X modelo, etcétera. Lo cierto es que nos mienten y que no nos dicen la realidad tal cual. Entonces es importante, como libros estos de la visión de los vencidos, pero sobre todo esta trabajo, Frank, que has realizado de traducción y que nos acerca de forma, pues, accesible, ¿no? Las fuentes, y que se pueden verificar tanto en su lengua, en este caso el maya y el español, pues ha propiciado, en este caso, que los hermanos mayas pues nos hayan tenido la confianza para compartirnos más material, que es también motivo por el cual la semana siguiente pues no nos tocará andar por aquí, porque hay noticias en ese sentido. Este es probable que también nos den acceso a más material. Y no lo han dado a investigadores, a institutos, ¿no? Digo, hay, o sea, instituciones, ¿no? Tanto en México como allá en Yucatán, que pues lo que han hecho ha sido despojar de su patrimonio y que pues han hecho una labor. Dice, es que nos ven como si fuéramos bichos raros, ¿no? Nos ven así como o sea, sacan de nuestra comunidad nuestro conocimiento y no nos dicen qué pasó con eso, ¿no? Así pasan con las piezas, así pasa con todo. Entonces, eso yo creo que es también parte importante, ¿no? Y que, pues, si no hay un texto físico, si no hay, en este caso, pues, algunas referencias, es importante. Todavía hay, ahora sí, ancestros, hay viejitos, hay tatas, hay abuelitas, hay gente que resguarda en bibliotecas o en escritos su tradición, su memoria, esas lecturas, esos cuentos, hay que registrarlos, ¿no? De donde estemos, desde nuestras familias, desde pues donde nos toque, pues ir recopilando eso, porque pues es como un rompecabezas, ¿no? Así que pues muchas gracias por hacer posible este acto de compartir lo que dice ese libro sagrado, y pues es una hermosa aventura en la cual nos sumamos todas, ¿no? Porque justo los libros viven a leerlos, y ese es el motivo especial de Tantún Catún y de la IT y de nuestro paso por aquí. Así es, Vicente. Fíjate que quiero insistir en el hecho de que tu tesis no es que solo desconcertada, es que fue rechazada. De alguna manera el tema fue rechazado a priori. Eso me recuerda un investigador que acabo de leer, un investigador de calendario, que dice así, a priori, no tenía ninguna exactitud astronómica. No importa todas las pruebas que me muestren, simplemente no tenía ninguna. Prejuicios raciales transformados en prejuicios culturales que impregnan al claustro académico, así que no importa que ahí estén los textos sagrados de Anáhuac. Eso no existe, porque no puede existir. ¿Qué pasaría si eso existiera? Bueno, se acabaría el cuento de la academia, que finalmente es el cuento de las autoridades coloniales, que vinieron a civilizar a un pueblo que no tenía escritura, que no tenía mucho menos literatura, que no tenía capacidad de abstracción, que no tenía capacidad de elaborar ideas teológicas o morales, etc. Todavía me leí hace unos días un artículo de Johansson, Patrick, que comienza así diciéndolo: estos pueblos no eran capaces de una concepción moral del mundo. Así empieza diciéndolo, el muy tonto. Entonces, pues, por eso es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con independencia de la academia. Si vamos a esperar por ella, nos agarra el siglo XXV, el siglo 30. Las academias son lentas, además colonizadas. Y en proceso de extinción les queda quizás 50, 100 años para que hagan crisis y haya que crear otra nueva etapa docente en la humanidad. Eso pasa cada rato en la historia. Si estos académicos
conocieran la historia, tendrían cuidado y no seguirían por el derrotero que van. Negar los hechos es anticientífico. Promover supersticiones es anticientífico. La ciencia dice, prueba lo que dices. Y si no lo has probado, ponlo en todo caso como hipótesis. Aprende a usar la palabra hipótesis. Vamos a un hecho, el hecho de que existe esta literatura sagrada, y hoy queremos trabajar con un texto de origen náhuatl que es un conjuro médico, el conjuro médico 23 de Ruiz de Alarcón, que tiene las siguientes características. Primero fue traducido por Ruiz de Alarcón, un cura que lo tradujo terriblemente. Tan mal que, bueno, esas traducciones de Alarcón no se toman en cuenta. Tiene algunos valores, ¿sí? Pero están tan prejuiciadas, tan llenas de temor hacia el tema que estaba abordando y de incomprensión que no funcionan. Después de eso, este documento se ha traducido 2 veces, pero los 2 traductores no alcanzaron a comprender el significado que tenía. Por lo tanto, las traducciones simplemente ni se conocen, porque no tuvieron sentido. Vamos a ver de qué se trata este texto realmente, hasta donde podemos entenderlo. Debe tener contenidos y resonancias y simbolismos que se nos escapan, obviamente, pero vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, para comenzar estas lecturas, Mónica, si puedes introducirnos, te lo voy a agradecer. Claro que sí. Yo Vamos a no empezar. había levantado la mano. Bueno, sí, adelante, querías platicar. Perdón. Para contar que pues también este esfuerzo por del tío Mosley es para hacer cumplir la profecía, porque bueno, recordarán una cita maya donde dice que cuando se vuelvan a leer las estelas, se regresarán los mayas, ¿no? Esto obviamente pues, ellos hablando en su contexto más cerrado, pero es para toda la náhuatl, solamente para eso es el comentario, ¿no? Entonces, está tremendo ese comentario porque le da la nota, dice 2 cosas a la vez. Por un lado que se están cumpliendo las profecías, por el otro lado que las profecías no son para esperar que se cumplan, sino para adelantarse a ellas. Las profecías son una guía de acción, no son un dictado sobrenatural fatalista, sino una guía de acción. Así que yo invito a todos los que quieran a sumarse al cumplimiento de las profecías anahuacas para el retorno de la serpiente emplumada. Bueno, aquí está la oportunidad. Empieza a traducir textos sagrados, ya lo vi, hazlo de manera que sea correcta y útil. Y con esto, bueno, le entramos al tema de hoy. Algún día a ver si dedicamos un encuentro al asunto de las profecías. Seguimos arrastrando una palabra bíblica que no dice realmente de qué se trata esto, pero ni modo, nosotros pensamos en español y vamos a un público de habla hispana y después a un público de habla inglesa, que finalmente son lenguas creadas bajo la sombra del cristianismo, así que tenemos que lidiar con eso. En teoría se puede decir cualquier cosa en cualquier lengua, pero no es fácil hacer la adaptación cultural. Ustedes lo ven, por ejemplo, con palabras como dioses, que de pronto se genera un montón de ruidos, pero nadie me ha dicho a mí cómo debo traducir el sustantivo náhuatl teteo, no el calificativo, el sustantivo náhuatl teteo. ¿Cómo traduzco? Luego nos enfrentamos a choques de paradigmas, de culturas, de civilizaciones que requieren doble esfuerzo. Pero bueno, ya con esto, si no tienen nada más que decir, entramos a la meditación de Mónica. ¿Les parece? Bien, porfa, Moni. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Les voy a pedir que cerremos los ojos y nos coloquemos en una posición cómoda. Si estamos sentados, eso ayuda a concentrarnos. Entonces vamos a observar el ritmo de nuestra respiración, cómo se encuentra. Vamos a observar los puntos que llamen la atención de nuestro cuerpo, sobre todo los que generan incomodidad. Simplemente vamos a darnos cuenta de ello y vamos a acomodarnos de manera que propiciemos una relajación, que el cuerpo no estorbe para este ejercicio.
Y al día de hoy vamos a enfocarnos en las emociones. Vamos a observar que a veces hay eventos que propician que las emociones surjan a borbotones. Observen cómo esas impresiones generan reacciones a nivel corporal. Observen la huella que han dejado en el cuerpo, en qué parte se alojaron, en dónde se ha detonado una respuesta a nivel fisiológico. Y ahora que nos damos cuenta, vamos a permitir que esas partes de nuestro cuerpo se empiecen a liberar, a relajar. Vamos a notar que también se activan los pensamientos, que también pueden surgir a borbotones, ideas, hipótesis, conclusiones, etcétera. Pero en este momento vamos a purificarnos de todo ello. Vamos a descansar de todo ese barullo mental, emocional, que la vida nos presenta. A veces son crisis, a veces son pequeños tropiezos, desencuentros. No importa, es simplemente retomar nuestra meditación para poder liberarnos de lo que no es necesario y recuperar nuestra energía. Entonces, vamos a seguir observando en silencio todo ese movimiento y en un instante regreso para dar más indicaciones. De cuando en cuando lleva tu atención a tu respiración y continúa con este ejercicio para tocar el silencio mental. Amo Mati. Sin mente. Ya vienen a verme mis predisposiciones. Ya traen el abanico de plumas de su respiración. Vienen a distraerme. Aprestaos a la guerra, miembros del cuerpo. Os invoco, guerreros antiguos. Venid conmigo, espíritus de la salida y la puesta del sol.
Venid los que voláis por los 4 rumbos del universo. Venid ahora. Y con esto es así como cerramos nuestro sacrificio de este día, esta breve purificación, si la queremos llamar así. Los invito a que muy gentilmente vayamos moviéndonos hasta abrir nuestros ojos. ¿Cómo están? Gracias, Moni. Muy bien, pues adelante, compañero. Gracias, Moni. Pues vamos a presentar el texto de hoy, justamente tiene que ver con lo que leíste. Y le voy a pedir a Jenny si es tan amable de leerlo. Ya Sí, después vamos a entrar en sus significados. Van a ver que este texto está lleno de simbolismos. A mí me gustan así. entonces es el conjuro 23 de los conjuros médicos de Ruiz de Alarcón. Yo mismo, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, soy temible. Soy Yaotl, el enemigo. Soy el burlador. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis hermanas. Voy a burlar a mis parientas. Venid vosotros, peloteros, guerreros, los que herís en conjunto y golpeáis en conjunto. Aquí vienen mis hermanas, mis parientas. Las burlaremos. Ellas vienen con sangre, con color, pero yo no tengo sangre, no tengo color. Traje al divino llamado uno agua, y a los divinos uno muerte y uno pedernal. Ellos primero se teñirán de sangre. Se embriagará la piedra, se embriagará el palo, se embriagará la tierra de dolor. Insensibilicé mis manos, insensibilicé mi cuerpo, para que no sientan las burlas que me hacen mis hermanas, mis parientas. No es posible que me hieran, pues yo soy el sacerdote Quetzalcóatl, serpiente emplumada. A nada temo. Soy el sacerdote Yaotl, el enemigo, el burlador. Ya vienen a verme mis hermanas, mis parientas. Ya traen a su hermana Xochiquetzal, pluma florida. Traen su respiración, su abanico de plumas, su ovillo para distraerme. Ven temblor de tierra, venid, miembros del cuerpo, venid vosotros, peloteros, guerreros que herís en conjunto y golpeáis en conjunto. Venid, espíritus de la salida del sol y la puesta del sol, y los que estáis por doquier, los que vivís y voláis hacia los 4 rumbos. Os invoco, venid ahora. Ven a cubrirme, a cubrirte de nubes tú, uno conejo, tendida boca arriba. Ven tú, el llamado uno agua teñido de sangre. Ataca el dorso de las piernas, no cualquier parte, sino el dorso. Ven uno pedernal teñido de sangre. Ven temblor de tierra. Muy bien, está tremendo este canto. Estás viendo, Mónica, porque te dije en alguna ocasión que lo que había hecho era una adaptación, una traducción adaptada a nuestra Así cultura es. para que se entendiera mejor. ¿Hola? Sí, me doy cuenta, Frank. Hay una diferencia entre las adaptaciones hechas para consumo occidental y los textos originales. Tenemos que enfrentar ese hecho. Se trata de otra cultura, otra época, otra forma de vida, otra integración cultural, muy diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos admiración por esta cultura y tratamos de rescatarla y de mantenerla, pero aún así hay bastante distancia. Y si olvidamos ese hecho y nos creemos súper mechicas, súper toltecas y demás, terminamos dañando la cultura, porque no vamos a ver sus sutilezas, sino que vamos a ver nuestras propias rutinas mentales. Así que no se trata de
digamos, pasar por encima de aquellos simbolismos, sino de entenderlos. Si se va a hacer una adaptación de uso popular para que se comprenda el sentido profundo, más allá de los detalles simbólicos, ok, eso también es lícito. Es igual que si se va a dar clases de calendario, pues hay que empezar por algo sencillo, ¿no? Que todos entendamos. Y después vamos entrando en mecanismos y en cosas que son propios de la cultura que no tienen equivalente. Lo mismo pasa con la teología, con la filosofía, con la cosmovisión anahuaca, particularmente con lo que tiene que ver con el nahualismo y sus prácticas. Este poema de canto, porque parece que tenía música, describe una práctica nahuálica. ¿Qué me pueden comentar de esto? A ver, antes de entrar en el desglose de detalles simbólicos. Describe. Bueno, pues, ay, perdón. Vas, Moni, vas. Adelante cualquiera de los dos, sí. Ok. Bueno, pues es que aquí está describiendo lo que experimentamos en la meditación es un reflejo de una experiencia, de una vivencia. Todas esas, digamos, hermanas, parientes, pues obviamente son cercanas. ¿Por qué? Porque son las impresiones que tenemos, ¿no? Sí. Mentales, emocionales, son parte de nosotros. Son muy familiares, diría yo. Por eso ese nombre es muy acertado, hermanas, parientes. Entonces, a veces la vida nos presenta embates cotidianamente. A veces hay unos muy fuertes en algunos momentos y otros, pues, que podemos tolerar. Pero es muy importante el mantener esta práctica constante, porque entonces, como dice más adelante en el texto, bueno, pues puede venir un temblor de tierra, puede venir algo muy fuerte y no nos va a desestabilizar. Es lo que quería comentar. Claro, claro. Un temblor de tierra, está muy bien eso, está muy gráfico. A ver, ¿alguna otra opinión? Jonathan, no, Omey, ¿no? Tú querías decir algo, sí. Sí, pues era un poco relacionado a eso que mencionó Mónica de la práctica de la meditación, de teomanía, Sí. entregarse a lo divino, y pues también es como el rescate de los simbolismos, ¿no? De que hoy en día está muy de moda esto del mindfulness y esas tendencias, ¿no? De trabajar no soy especialista, pero he escuchado y he visto que se ha puesto de moda, pero trabajar con el silencio mental, con meditación, con hacer ciertas actividades enfocado, ¿no? Bien, tu atención, trabajando con la atención. Y digo, está muy bien, si tiene resultados, qué bueno, pero aquí vemos otro conjunto de símbolos, otro conjunto de rutas, ¿no? Y creo que es lo valioso, ¿no? Que no nos quedamos solamente por una cuestión de lo que esté de moda o de la actividad como tal, sino también hay una identidad simbólica y una identidad, pues sí, de imágenes, ¿no? Y también pues, menciona varios tonales, ¿no? Uno agua, uno pedernal, que digo, ahorita lo vamos a platicar más adelante, me imagino, para explicarlo, pero vamos, son imágenes que te traen y que te ubican en un contexto cultural que se enriquece si lo conoces, ¿no? Para muchos esto puede ser así como que, ¿qué es eso de una muerte? ¿Qué es eso de uno pedernal? No sé de qué hablan. Es raro, no lo quiero escuchar Claro. y genera rechazo, pero si conoces poco más a fondo, pues es muy nutritivo, ¿no? Y te da muchos mensajes cifrados, ¿no? También. Y también quería platicar, Vicente. Vicente, ya. Sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, que están los conjuros médicos y platicando con varios ajmenes allá, o hombres medicina, de los hermanos mayas, justo cuando me acordé una vez que nos hicieron, bueno, es que tengo una contractura, ¿no? Y empezaba a rezar, y justamente, o sea, comenzaba a decir este tipo de palabras, ¿no? Que llama mucho la atención. Entonces, le digo, ¿por qué se quedó en esta parte de los conjuros médicos? Que los acmenes, por ejemplo, cuando hacíamos estos sondeos, ¿no? ¿Qué significa el Kinam, por ejemplo? ¿O quién hace el Kinam? Ah, ese lo hace los agmenes, los sanadores, dice, porque aparte de que te componen el cuerpo, te componen
el espíritu, así. Dice, bueno, ¿y si ese guay o no sé cómo le dicen ustedes? Pues sí, es pues como el nahual, ¿no? Algo así, lo oscuro es la otra parte del dormir. Entonces, pues yo pienso que también estaría muy bueno este, pues ahora sí te digo, con estos hermanos mayas, ¿no? Que se encargan justamente de estas partes de la restitución de la salud, pues la parte de ahora sí, a ellos le llaman, ¿no? Como a los rezos que hacen cuando realizan las curaciones o los trabajos que van tanto de la parte física hasta, nos decían, ¿no? Por ejemplo, que un señor, eh, por ahí tenía un niño chiquito, quién sabe que se cayó algo y se asustó y el niño estaba como privado, o sea, se quedó como en shock y tuvo que ir el rezador ahí, a hacerle el tratamiento y me acordé de cómo, por ejemplo, acá mis abuelitas, ¿no? Decían, no, se espantó mucho, hay que llevarlo al mediodía, gritarle en la nuca así para que regrese y no sé qué, es una serie de cosas que pues me iban quedando, ¿no? En ese sentido, pero bueno, me resonó ahorita mucho por lo que comentaba. Pues sí, Moni. Sí, yo quiero comentar algo acerca de lo que dice May. Esto de la meditación o mindfulness, como se conoce en el ámbito de la psicoterapia, se puso de moda precisamente porque se encontraron evidencias científicas del efecto que tiene en el ser humano. Es decir, es funcional, es decir, eso es algo que recién se descubrió y por eso el boom, por eso actualmente se promueve mucho la práctica de la meditación, pero a mí lo que me da mucho gusto es mostrar la evidencia de que nuestros ancestros, los anahuacas, ya tenían ese conocimiento. ¿Y cuántos siglos pasaron como para reconocer que esto no es un ritual extraño y una cosa de salvajes? No, no, no. Esto tiene un efecto muy poderoso. Y como dice Vicente, hay ciertas prácticas que tienen un efecto también muy poderoso, porque la sugestión es algo que también funciona bastante bien y hay detonantes, hay, por ejemplo, movimientos, palabras, algunos rituales que tienen un efecto muy poderoso en la mente y sí, realmente ayudan muchísimo, aunque parece que son curaciones muy tradicionales, muy primitivas, pero tienen un efecto, claro que sí, efecto terapéutico. Para entender este conjuro hay que darse cuenta de que se usaba como conjuro. De hecho, lo usaban para tratar temas parecidos al espanto, que es un estado de conciencia que la gente necesita volver acá y a veces tienen que traerlo porque se quedan como afectados, ¿no? Como oídos. Y su tratamiento se hace con elementos del tonal, como incienso, ciertas palmadas, cosas así. El calor, por supuesto, el sol, todo lo que sea tonal. Pero también este conjuro tiene que ver con otras cosas. Se usaba incluso para tratamiento de heridas y cosas así. Eso es lo primero, eso es lo formal. Lo segundo es que este conjuro describe una práctica ocurrida mucho antes. Algo sorprendente que encontré tanto en el ritual de los Bacaps como en los conjuros nahuálicos. El ritual de los Bacaps es una fuente maya, los conjuros nahuálicos son una fuente náhuatl, pero en ambos encontré lo siguiente, que se usaba a modo de rezos, cuando se hacían tratamientos médicos, se usaba escenas de la vida de Seaca Topilzin. Y a veces algún que otro profeta de Nanahuatl y demás, pero sobre todo de Seaca Topilzin. Escenas reconocibles, a veces con fechas y todo. En otras palabras, existió un documento, existió un texto que ya no se conserva en Anahuatl. Un texto que debió ser muy, muy abultado, un texto grande de cantos, de poemas que describían la vida de Topilzin. Y lo que hacían los médicos era inspirarse en esos cantos, más o menos que vinieran bien con determinado tratamiento, con un parto, con una enfermedad, con lo que fuera, ¿no? Y lo aplicaban. Y hacían que la persona se sintiera respaldada por la experiencia que vivió el profeta, el Nahual, para decirlo con sus términos.
la experiencia que vivió el Nahual hace tanto tiempo me está respaldando porque yo estoy en una situación similar. Eso es lo que procuraban los médicos. Hace que la persona se metiera en el pellejo del Nahual y decir, mira, él también lo sufrió porque era un ser humano y lo sufrió todavía más que tú. Entonces, primero, ten resignación. Segundo, vamos a ver cómo se trata todo esto. Y entonces empiezan a comentar técnicas nahuálicas. En este caso tenemos una técnica que tiene que ver con, fíjate, no exactamente con la meditación, sino con el autosacrificio. Los practicantes, los monjes y ascetas en el México antiguo practicaban de manera combinada la meditación y el autosacrificio. Por supuesto, se podía hacer también de manera diferente. Son dos técnicas diferentes. La meditación es simplemente callar la mente. El autosacrificio era una técnica que yo no recomiendo, por cierto, que tenía que ver más bien con dominar, disciplinar a los vehículos físicos, colocándose en situaciones incómodas, situaciones que asustaran al mono, para decir, mira, la voluntad se impone. Ambas se combinan de alguna manera en las prácticas de los antiguos por lo siguiente. Había costumbre de levantarse a la medianoche. Ellos se acostaban bastante temprano, ponque a las 10 por ahí, ya no había luz. Entonces había costumbre de levantarse como a las 12 o 1 de la noche. De hecho, sonaban las caracolas desde los templos para avisar a la gente de esa hora. Y pues los monjes, los ascetas, se dedicaban a meditar y a hacer ciertos autosacrificios. Ambas cosas están combinadas aquí. Cuando habla el practicante, él se presenta primero, dice su nombre. ¿A quién le dice su nombre? Le está diciendo su nombre a su cuerpo, a sus predisposiciones biológicas, a las cosas, a las inclinaciones que él sabe que le van a asaltar. Dice, ojo, porque yo no soy cualquiera, yo soy Quetzalcóatl y ya otro. Quetzalcóatl, bueno, lo entendemos, es el título de los profetas de la serpiente plumada. No es un dios en el cielo, es un título. Yao, por otro lado, es el nombre propio del que conocemos como Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un apodo. Cuando vean esos nombres largotes aplicados a los dioses, vamos a decir así, sospechen que son apodos, no nombres propios. El nombre que tenía Tezcatlipoca desde antes era Yao. En náhuatl se dice Cahuil. En maya se dice Cahuil. En náhuatl, Yao. Yao quiere decir el enemigo. No propiamente la guerra, sino el enemigo. Aunque si se dice en un contexto que está hablando de otra cosa, se puede entender como guerra o incluso como guerrero. Cuando se asume como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca a la vez, ¿qué está haciendo el practicante? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué se presenta como esta polaridad al mismo tiempo? A ver, Mónica, ¿qué se te ocurre? Vicente, sí. ¿Cómo planteaste, Frank? ¿Puedes replantear? Es que a ver, primero escuchar a Vicente, que estuvo oyendo, a ver. Bueno, en este caso, pues igual me remite como al tonal y el nahual, o sea, la parte física y esta otra parte que, dicen reacciona, ¿no? Como que atento y remite también. Me llamó mucho la atención la última palabra, ¿no? Nitlamati también, Nitlamatini, ¿sabía? En este caso, como la negación. Y entonces dijo, caramba, entonces, o sea, como el día y la noche, de ahí surge un encuentro, ¿no? O sea, como que me remite también a este momento en el del amanecer o del atardecer, donde se pone eso, donde hay la iluminación, ¿no? No sé, me hace profundo. Oye, Moy, ¿tú ibas a decir algo? Sí, a mí me hace pensar como en la actitud con la que el meditante entra en esta práctica, que justo es una actitud de guerra, ¿no? De guerra, de guerrero, de ir a enfrentarse a sí mismo al final, después cuando empieza a usar las imágenes de las hermanas y las parientas, pues marca que es una guerra contra su propia herencia biológica, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues me hace pensar en ese dueño de la percepción, ¿no? Que ya no es ya no está esclavo de Tezcatlipoca, sino que, o sea, que sí trabaja con él, que sí pues que es el dueño de esa percepción, que sería el Quetzalcóatl, ¿no? Uh-huh. Así es. Mónica, respondiendo tu pregunta, Quetzalcóatl y Yao, o Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, formaban una polaridad en el pensamiento teológico anahuaca.
que Sacoa representa el tonal, es lo que se ve, o cierto tipo de prácticas. Y Tezcatlipoca, el nahual, lo que no se ve, u otro tipo de prácticas. Y él está combinando, el personaje que se presenta aquí, está combinando ambos para decirle al que lo lea, al que lo entienda, que se trata de dos prácticas en una. ¿Qué ibas a decir, Moni? Sí. Sí, también a mí me parece un planteamiento muy interesante el percibirte como tu propio enemigo, porque es algo muy diferente a lo que nos han entrenado en nuestra cultura actual, porque tenemos la tendencia muy en automático de proyectar nuestra bronca interna hacia los demás o de culpabilizar a las circunstancias o a otras personas y no vemos que somos nosotros mismos los que muchas veces nos metemos el pie. Entonces se me hace bastante consciente esta postura que tenían los anahuacas. Vamos a desarrollar eso que dices. La idea de ya el enemigo no es enemigo de lo que trata de hacer o de lo que quiere obtener el practicante. Al contrario, es enemigo de aquellos elementos de su propio ser que tratan de impedir. Es el enemigo de su lado inferior. Su lado inferior es su predisposición biológica. Así directamente lo dice. Es decir, lo que arrastra por predisposición biológica. La biología nos dice que debemos desarrollar hasta cierto punto, pero a partir de ahí ya no tiene sentido seguir desarrollando la conciencia. Lo que quiere un animal finalmente es sobrevivir y reproducirse, no entrar en una dimensión superior de conciencia. Por eso cuando nosotros, que finalmente seguimos siendo monos, tratamos de entrar en esa dimensión superior, todos los miles de millones de años de evolución biológica lastran el proceso. No vamos a encontrar en nuestras predisposiciones genéticas nada que nos diga debes hacerlo. Luego, hay que desarrollar esto que estoy subrayando acá. Atle nitlamati. No tengo miedo. El valor. El valor no quiere decir que te vuelvas imprudente, temerario, sino que te des cuenta que no tiene sentido tenerle miedo al desarrollo de conciencia. Sigue diciendo, yo soy el enemigo, el burlador. Esto es una palabra bastante común en estos conjuros y en general en el pensamiento anahuaca, la idea de la burla. Se dice primero que Quetzalcóatl se burla del ser humano. ¿Por qué? Porque nos ha arrojado a un mundo aparente, donde uno piensa que las cosas son así y resulta que realmente por dentro es muy diferente lo que está pasando. Cuando uno ve el flujo de la energía, ve que pasan otras cosas. Y donde el ser humano se desgasta durante años detrás de una quimera, cuando llega a ella ve que no es cierto, era un fantasma mental que se había trazado. O bien, nos pasamos la vida huyendo de cosas, huyendo, como si fueran malas. Y resulta que no eran malas, eran cosas buenas. Ayer platicamos de algo de esto. Ahí tienes la Biblia que te dice desde el primer momento que la serpiente representa el saber, pero el acto seguido te dice que es malo saber. Y tienes varias religiones grandes que llevan milenios en ese desgaste de si debo saber o no. De si debo irme con la serpiente o debo irme con el que me prohíbe saber. Sigue diciendo, soy el burlador, a nada temo. Cuando dice soy el burlador, también está haciendo un espejo, porque las predisposiciones biológicas se presentan como cosas que nos burlan. Yo quiero meditar y entonces empieza el calor, entonces empieza las cosquillas, entonces empieza el dolor, la molestia del cuerpo, etc. Nos burlan nuestro intento. Entonces le hace un espejo, dice, y ahora me voy a burlar de ustedes, predisposiciones. Ahora voy a burlar a mis hermanas, voy a burlar a mis parientas. Insiste en el hecho de que se trata, es decir, ahora yo voy a burlar a mis hermanas, ahora voy a burlar a mis parientas. Lo dice un poco más complejo. Ahora en este momento aquí voy a burlar, es decir, voy a sobreponerme, porque el que burla está por encima, a esos dictados que me dicen, en este momento duérmete, échate a dormir porque tienes mucho sueño, olvídate de todas estas tonterías, esas son estupideces de los monjes, de los practicantes, de los nahuales, échate a dormir, no hay problema ninguno. Si ustedes entran a la dimensión nahuálica del texto, ven que este verso está hablando de lo que pasa cuando tratamos de ensoñar. Tratar de soñar es normal, queremos tener más conciencia. Lo extraño es que se hace difícil.
A la hora de soñar, nos dejamos arrastrar a la modorra, al sueño. Esas son las predisposiciones biológicas. ¿Algo a opinar? Sí. Sí. Por ejemplo, me viene mucho un pasaje, ¿no? De la vida de Seacat, donde va a Cuernavaca, y arrebata este tambor, ¿no? Ahorita que se está incendiando esa zona, ¿no? Ahí Después te de, ponaste. sí. Entonces, cuando relata, ¿no? Que justamente lo toma y comienza a subir por estas montañas que ahora arden en llamas, y esa actitud, o sea, decían, iba como, o sea, subía, bajaba, o sea, como burlándose, ¿no? De todo, hasta Cuituco llegó, hasta que pues ya se cansó y regresó justamente para entregar a los ancianos ahí de Tepoztlán ese teponaztle, ¿no? Que pues se relata que según, bueno, hay una réplica ahí en el museo, que se puede observar. Relatan que en la iglesia del siglo XVI, donde se encuentra este teponate arqueológico, pero me remitió, dije, bueno, o sea, ¿por qué da esa sensación de subir, bajar y andar como si fueran Tlaloque, un chaneque, una luche, ¿no? Así. Y pues es justamente como esta parte que remite, ¿no? Por ejemplo, también con la palabra de yaut, me acordé del teoyaut, ¿no? O de que también podría ir en este caso hacia lo que es esta guerra florida, ¿no? ¿Cómo está uno y de repente empieza esta parte, ¿no? De tu mente a jugar y a decir, ¿no? Y a meter ruido y pues se evita uno como concentrarse, ¿no? Entonces, esa es una guerra también en ese sentido, pues bueno, nos alienta, ¿no? En este caso a concentrarnos y a fijarnos. Es como estar al acecho, ¿no? También. En la composición occidental cristiana bíblica se hace difícil entender este tema, aunque te voy a decir que da un detalle en la composición judía que trata de eso, de la burla del profeta. Pero un hindú lo entendería mucho mejor. En la religión hindú hay un tema, un tópico que se llama Krishna Lila, que es el juego de Lila. El juego de Krishna, disculpe. O Lila, que es el juego o burla. Porque Krishna justamente se dedicaba a burlarse, era un juguetón. Y lo que están simbolizando es, lo que simboliza este acto de Seacatopilsin, de burlarse de todos y robar el teponaztle y escalar la montaña y escapar de todos. Incluso se sentaba en una piedra a esperar que vinieran sus perseguidores y después salía corriendo. Es el hecho de que el profeta está más allá de intereses humanos. No lo puedes tocar. Puede afectar a su mono, puedes afectar a sus posesiones, a sus seguidores, pero no puede afectar a aquello que hace de un ser humano un nahual. Está más allá. Por lo tanto, el nahual se burla de los intereses humanos. Es una forma, ¿no? de presentar, incluso a nivel universal, a nivel filosófico, se puede entender que el universo no es más un escenario de burla, de canto. Hay otra cosa interesante. Los anahuacas le llamaban a los profetas, a los nahuales le llamaban los músicos divinos. Así que cuando roba el teponaztle es el emblema de la palabra modulada, de la palabra de conocimiento, del saber. Cuando roba el teponaztle está diciendo, ya se acabó esta tradición, señores. Les guste o no les guste, esto ya se acabó. Ahora viene otra. De hecho, se molestaron muchísimo con él y ahí empezó la persecución que tuvo que sufrir toda su vida y que terminó matándolo. Porque los sacerdotes y los líderes de la tradición no podían entender que las cosas cambian. Seguimos. Sigue diciendo, invoca el meditante. Venid vosotros peloteros, guerreros, los que herís en conjunto y golpeáis en conjunto. Esta asociación de peloteros y guerreros, a ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué los asocia? Mira, aquí lo tienen en náhuatl. Oloque, los de la pelota. Yaoyoque, los de la guerra. Lo pone como la misma cosa. ¿Y a qué se refiere? Tlashco, ¿no? Exacto. Tlashco era un símbolo guerrero y sí. Fuego, obviamente, ¿no? Sí, ok. El Tlashco era el espacio para el entrenamiento militar. Esto también tiene que ver con el hecho de que en Anáhuac la guerra nunca llegó a ser devastadora, no era guerra contra otra civilización,
eran más bien escaramuzas internas. De modo que la guerra pertenecía al ámbito del deporte. Era un deporte. Deporte peligroso, perfectamente era un deporte. Por eso se entrenaban en el estadio, en el Tlaxco. Y por eso el pelotero era el guerrero era el pelotero. Y cuando se iba a hacer la guerra, en realidad se entendía en términos de un par de bandos enemigos, tal como dos bandos en el juego de pelota, por una causa, por un objetivo, ¿no? Esto difiere mucho de nuestra visión occidental de la guerra y es una de las causas de que se entienda poco la composición de Anáhuac. Y también quiero decirles una de las causas por las que perdieron la guerra frente a los europeos, porque no entendían la guerra en los términos de ir a exterminar, sino de ir a jugar un rol, una partida, a ganar tantos, a ganar banderas, blasones, no a terminar. Era una manera muy diferente de ver las cosas. Él, sobre esa cultura, une los conceptos de pelotero y guerrero, pero también está haciendo otra cosa. Los peloteros tenían la misión de encajar la pelota en el aro. La pelota la pintaban en forma de cabeza. Incluso en el mito de Popol Vuh se dice que la pelota del juego original, el que creó al universo, era la cabeza de Hunahpu, el primer profeta. Directamente le cortaron la cabeza las fuerzas del inframundo y con esa cabeza jugaron. La cabeza representa la atención y la sensación y el pensamiento, es decir, la conciencia. Encajarla en el aro es lo que le daba el tanto al equipo ganador. Representa el milagro de encajar la atención, encajarla ahí donde yo quiero, ¿no? Había un par de aros que representaban los dos lados de la cancha, había un lado nahual, un lado tonal y demás. Y el modo de hacerlo es a través de la guerra, de la práctica, de la guerra florida. La guerra florida es la práctica que produce un residuo energético, que produce merecimiento. Les llama los que herís y golpeáis en conjunto. Por esto, el pelotero golpeaba la bola. Golpeaba la bola, generalmente con el codo, la rodilla o las caderas, pero en este caso se está refiriendo a la mano. Específicamente, verán por qué. Es decir, ustedes están empujando, ustedes están intentando colocar un tanto. Por otro lado, vienen sus predisposiciones. Así que por un lado está hablando de todo lo que yo intento hacer con todos los recursos de conciencia que tengo a disposición mía, que son recursos marciales. Y por el otro lado vienen mis predisposiciones biológicas, mis hermanas, mis parientas, vienen con sangre y color, pero yo no tengo sangre y no tengo color. ¿Qué significa esta metáfora? Bueno, para mí eso alude a ese vacío mental, el estar totalmente neutral, que no te enganchas a esas predisposiciones. Entonces, cuando estás en ese estado de meditación profunda, es así, puedes volver a sentir la comezón, la cosquilla o los pensamientos que van y vienen y no te perturban. Así es. Es decir, mis predisposiciones vienen con sangre, es decir, son biológicas. Vienen con todo lo que eso implica. Vienen con color, es decir, con distracciones sensoriales. Pero yo ni estoy en este momento para seguir sus dictados, ni quiero distraerme sensorialmente. No tengo sangre, no tengo color. Pero también está aludiendo a otro hecho, ¿eh? Y es que el meditante en este momento estaba en un estado de ayuno, se iba a clavar unas espinas para botar sangre. Literalmente estoy perdiendo sangre, ¿ves? Estoy al borde del desvanecimiento. Era una de las técnicas que usaban para no tener que estar consumiendo plantas de poder a fin de entrar en otro estado de conciencia. Vicente, sí. Sí, a mí me recordó mucho a la figura, una escultura que más bien que está allá en el Zapotal, que es justamente en Mictlantecutli, que está sentado en un trono, ¿no? En este caso, Sí. me viene esa imagen, ¿no? Porque Sí. justamente pues no tiene ni color, ni carne. No tiene ni carne nada. siquiera, mucho menos sangre, y además el color de los huesos. Es Mictlantecutli sentado Y, en el ese es eso, el meditante ideal. tremendo. Ese es el meditante ideal. El que cobró conciencia de su esencia. Los huesos significan la esencia, la carne, debido a que se corrompe, significa lo superficial, lo que se va, pero se quedan los huesos. Los huesos también significan la semilla, ¿no? Moni, sí, adelante.
Fíjate que a mí esas imágenes se me hacen de lo más interesante por el significado que encierran, porque es decir, podemos llevar al mínimo de desgaste y aunque parece bastante cruento eso que plantean, Sí. en la práctica, cuando tú tienes ese entrenamiento y esa disciplina, el desgaste energético es mínimo y por lo tanto puedes recuperarte Claro, y claro, sobreponerte a los embates de la vida, ¿no? Entonces a mí se me hace claro. muy valioso ese simbolismo que encierra. No se trata de torturarse, para nada, no es por ahí, es una mala interpretación. Lo que buscaban era el enfrentarse a sí mismos de manera que pudieran tener ese autocontrol. Y esto lo podemos nosotros replicar, no es necesario lastimarnos, no No, creo no, que. no, no, claro. Por eso digo que no Pero, recomiendo esa fíjate, práctica. tenemos una especie de apego, de normalización de estar todo el tiempo en la mente y todo el tiempo platicando con nosotros mismos y evadiendo emociones, evadiendo situaciones difíciles, distraernos, etcétera. Pero si pudiéramos hacer este entrenamiento y enfrentar esas predisposiciones y todo lo que conlleva a nivel sensorial, emocional, mental, etcétera, creo que llevaríamos al mínimo el desgaste energético, lo cual Eh, se me hace muy valioso. Volviendo a lo que menciona Vicente, finalmente la posición del meditante es saber que en el fondo somos una trama de huesos recubierta de carne y que podemos ir vamos a ir a Mictlán de todas maneras, podemos ir como Mictlán de Cutli o como un saco de huesos de relleno, así de simple. La diferencia es justamente que hagamos con nuestra oportunidad de conciencia en este mundo. Si la asumimos con un estado de pasividad tipo así oveja o como guerreros. La diferencia entre la religión, la cosmovisión, las ideas anahuacas y las ideas cristianas, la diferencia, digamos, práctica más importante que yo veo es justamente que las ideas cristianas generan en el seguidor una actitud de oveja. Y pues las ovejas están destinadas al matadero. En cambio, en Anahuac se predica que ser un guerrero, sobreponerse a las inclinaciones, a los instintos, a las limitaciones, a los miedos, a la ignorancia. Dice, traje conmigo al divino uno agua y a los divinos uno muerte y uno pedernal. Está usando tres tonales. Uno agua es la trecena de agua, uno muerte y uno pedernal. Cada uno de estos tonales significa algo. Déjenme responder. Si me quieren ir diciendo qué entienden por esto, voy a responder a alguien que me está escribiendo. Ya está. A ver, ¿qué se les ocurre con estos tres? El agua, la muerte y el pedernal. Aquí yo les puse una nota, número 4, que dice, nombres esotéricos de la espina de madera, la borla de algodón y la navaja. ¿Por qué? Aquí ya tenemos que entrar en lo característico, en lo específico del simbolismo anahuaca. Al árbol le llamaban uno agua. Uno agua es la trecena de los árboles. Un árbol es uno agua. También le llamaban el que se deleita en las aguas o el que está plantado sobre las aguas. Y se está refiriendo, por supuesto, al árbol de tamo ancha que está plantado en el agua cósmica, en el océano, porque él mismo es la tierra. Sale entonces del agua. Uno muerte es el nombre que daban a las motas de algodón. Ahora vamos a ver por qué. Resulta que una de las características de Mictlantecuhtli, que si se fijan en la iconografía, es que está adornado con borlas de algodón o con motas de pluma también, con plumones. ¿Te fijas, Vicente? En los iconos. No son solo los huesos, también una corona de plumas o por lo menos un penacho de papel plegado en forma de sol, de abanico, algo así, pero algo que represente radiación. Porque Mictlantecuhtli no indica únicamente la muerte, sino también la vida, la resurrección. Es ese punto medio. Eso es Mictlantecuhtli. Y por otro lado, uno pedernal significa las navajas, las cuchillas, las puntas, la punta de flecha, etc. Está hablando de los tres elementos que participaban en esa época en el acto del autosacrificio. El autosacrificio consistía en punzarse con espinas o con puntas de obsidiana o de cristal de roca
y recoger la sangre en copos de algodón o en papel de amate. En eso consistía el auto de sacrificio. Esos copos de algodón, esos papel, se quemaba después delante de la divinidad. A eso se le llamaba un sacrificado. Así que cuando los informantes hablaban de sacrificado, se estaban refiriendo a eso. No al sacrificio de otros, sino al sacrificio de uno mismo que se representaba mediante la colección de la sangre. Eran prácticas de aquella época, ¿no? Pero es necesario conocerlas. Por eso dice, ellos primero se teñirán de sangre. Ellos son los que se van a teñir ahora. Y se embriagarán la piedra y el palo. Piedra y palo representan en esta cosmovisión al cuerpo físico y vamos a decir que al alma, si quieren. El cuerpo físico y la energía que tenemos, ¿no? Eso es la piedra y el palo. Van a ver que en el Popol Vuh primero los dioses crearon seres de madera, seres de palo. Y después quedaron seres de maíz. Y con eso fue que el alma se sublimó. Antes de eso habían creado seres de barro. Los seres de barro fueron inertes. El barro representa la tierra, representa la piedra también. Son inertes, es el cuerpo físico. Pero después se les creó un interior, el alma. Y ese interior se refinó, digamos, el palo es la forma bruta del maíz. Entonces, la piedra, el palo o el barro y la madera representan el acto de refinarse, el acto de evolucionar. Cuando dice se embriagará la piedra y el palo, es decir, por completo, todo mi ser se va a embriagar de dolor. Y se va a embriagar la tierra que me sostiene. Porque insensibilicé mis manos y mi cuerpo para que no sientan las burlas que me hacen mis hermanas y mis parientes. Esto lo puedes entender como una alusión a la meditación tal cual o a la práctica al ascetismo, ¿no? A las prácticas ascéticas en general, pero sobre todo a las de autolaceración, a las que acostumbraban los sacerdotes prehispánicos. Dice, no es posible que me hieran, pues yo soy Quetzalcóatl. A nada temo, pues soy Yaot. Se está autohipnotizando. ¿Cómo inicia el camino de desarrollo de conciencia? Con una orden que nos sugestiona. Esa orden te dice, no es cierto lo que te han dicho hasta ahora. No es cierto que te tengas que someter, no es cierto que tengas que ser el seguidor, no, eso es mentira. Eres el líder, eres Quetzalcóatl y eres Yaot. Y por lo tanto puedes emprender el camino que emprendieron aquellos que te antecedieron. Esa es la propuesta nahuálica. No es cierto que te tienes que echar a dormir en la cama como si fuera un cerdo, en un nido. Puedes atender, puedes prestar atención. Y si prestas atención puede ocurrir algo, por decirlo de alguna manera, milagroso. Vicente, sí, adelante. Y ahorita me acordé de hace tiempo, tenía un problema en una muela y me hicieron una recomendación ahí con un endodoncista y tenían muro de agua y tenía música así muy relajada y decía, no, pues el cuerpo humano tiene tolerancia, vas a ver, no te va a doler. Y entonces el mismo entorno de la plática como que fueron llevando, ¿no? En ese sentido, él hablaba de estas virtudes del cuerpo. Y pues de repente empecé a sentir cómo pues, hacía todo el procedimiento hasta pues, debajo de mi ojo. Bueno, yo sentí así. Y ya cuando de repente dije, está preparando, ¿no? Ya terminamos, y pues sin anestesia, ¿no? O sea, fue algo muy impresionante, sí. Qué fuerte. Sí, claro, la sugestión muy poderosa. Sigue diciendo que vienen a verme mis hermanas y mis parientas y ya traen con ellas a Xochiquetzal, pluma florida. Sí, ¿cómo se pronuncia? Xochiquetzal. Si le pones sufijo li, entonces es Xochiquetzali, pero siempre manteniendo el término llano. Es decir, pronunciación en la penúltima sílaba siempre, con independencia de que le pongas o no el sufijo. El sufijo entonces te traslada a la sílaba siguiente. Xochiquetzal quiere decir pluma florida. Otra cosa que deben tener en cuenta, finalmente esto es una escuela, es en náhuatl, cuando un sustantivo se transforma en nombre propio, pierde el sufijo sustantivo, porque el sufijo sustantivo es artículo. Así que si yo digo Xochiquetzali, estoy diciendo la pluma florida, me estoy refiriendo a un objeto. Y eso se ve irrespetuoso con respecto a una persona. Entonces, para una persona, los sustantivos náhuatl pierden el sufijo nominal, el li, el tli, el tl, lo pierde.
y se queda únicamente la raíz. La raíz también lo hace enfático, es decir, enfatiza las cualidades. ¿Iban a decir algo? ¿Quién es Xochiquétzatl? Su respiración. Aquí lo está diciendo claramente este canto. Cuando escuchamos hablar de Xochiquétzatl en el santoral, en el panteón Anahuaca, está hablando de la respiración, lo dice directamente un canto. Da igual que venga un antropólogo a decirte, no, es que era un dios, una diosa, casi no, ¿sabes qué? Ellos dijeron que era la respiración. Por supuesto que la persona común y corriente no iba a esa sutileza, sino que lo veía como un dios o una diosa, incluso como un poder al que gratificar y demás, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Pero desde el punto de vista interno, el practicante, el sacerdote, lo que entendía es que Xochiquétzatl es el abanico de plumas, el ovillo que me distrae, la respiración. Ahora vamos a ver por qué. Vicente y Luis querían platicar, sí. Sí, brevemente, ¿no? Lo que nos dice ahí, la Wikipedia, las inteligencias artificiales, Xochiquétzatl es diosa central de la mitología mexica o azteca, asociada con la belleza, el amor, la fertilidad y el placer amoroso, ¿no? Qué diferente lo que nos cuentan acá a lo que son las fuentes, ¿no? Sí, totalmente. Aquí lo dice Nahuatl. En Xochiquétzatl, Kihualhuica y Nijillo. Es decir, traen a Xochiquétzatl, que es su respiración. Luis, sí. Sí, pues justo era algo relacionado a lo que dijo Vicente, porque también por ahí escuché o leí que Xochiquétzatl era la deidad relacionada con las prostitutas y para las personas que se dedicaban a Sí. esa actividad, ¿no? Era como su... Respiración quiere decir superficialidad y por lo tanto Xochiquétzatl auspiciaba cualquier actividad que fuera lúdica, superficial, de recreación, etc. Es una forma de organizar el Claro. mundo. Sigue diciendo que la respiración es el abanico de plumas, porque el abanico ventila. Sigue diciendo que es el ovillo que nos distrae. ¿Por qué dice que es un ovillo? ¿Por qué dice aquí que la respiración del practicante es un ovillo? ¿Qué es un ovillo? Un ovillo. A ver, Mónica. Es como una madeja, Una madeja, un ¿no? enredo de hilo, Un enredo. una bola de hilo. En esa época era algo muy a la mano, porque acuérdate que tejían en la casa, hacían el hilo en la casa, así que los ovillos de hilo, las madejas de hilo grandes, redondas, eran un artículo además eran dinero incluso, con eso se comerciaba. De manera que cuando dice es su ovillo, está hablando de algo que todos entendían, y todos entendían que el ovillo tiene una característica interesante que lo asocia con la respiración. ¿Cuál es esta? Su continuidad, Su continuidad. Es continuo. La respiración no es asunto de decir voy a respirar tantas veces dentro de un rato o mañana me toca. No. Es desde el principio hasta el final. Cuando se rompe esa continuidad se acabó el ovillo. Pues, entonces, la respiración es una continuidad y en eso consiste. Mónica, adelante. Sí. Sí, y además es lo primero que se altera cuando las emociones o los pensamientos nos afectan. Son además Es el ahí donde indicador identificas. y el vehículo de las emociones, las dos cosas. Puedes provocar estados emocionales alterando la respiración y por otro lado, si te altera emocionalmente, la respiración lo refleja siempre. Por lo tanto, es su indicador y su vehículo. Cuando dicen esto respecto a Xochiquétzatl, te está diciendo que el meditante, el practicante, va a tener un problema con su respiración y tiene que aprender a tratar con eso. Porque si en un estado de meditación profunda te emocionas demasiado, la respiración te va a romper en la meditación. Por otro lado, si la respiración se pone de cierta forma, vas a tender a dormirte. En fin, es un arte tratar con la respiración en un estado en un intento meditativo, ¿no? Sigue diciendo 20 en flor de tierra. Y la tierra se refiere al cuerpo. Cuando dice se va a embriagar la tierra, es decir, el cuerpo, nuestro lado material. 20 temblor de tierra quiere decir el temblor que asalta al practicante en ese momento que iba a someterse a la autopunición, ¿no? Al autosacrificio. Me imagino. El temblor, quiero decirles que los monjes hacían estas cosas por lo siguiente.
El papel de los monjes en aquella sociedad, el papel metafísico, si quieren, era asumir, sacar la cara por las culpas de la sociedad, por las culpas de la gente. Las culpas eran básicamente unas pocas, ¿no? Eran hablar de más, entonces se pinchaban la lengua. Eran oír de más, entonces se pinchaban las orejas. Era hacer cosas de más o dejarlas de hacer, entonces se pinchaban las piernas o los brazos, no las puntas de los dedos nunca. O asunto sexual y entonces se pinchaban donde ustedes ya saben. Entonces, con ese tipo de pinchazos, de alguna manera creían que estaban compensando las faltas de los demás, y con tal de que los monjes no estuvieran pinchándose allá en el templo, pues la gente tendía a... Porque el monje era el hijo menor de la familia. Y entonces la gente tendía a tener un poco de control en su vida, ¿no? Estas eran las prácticas de aquella época. ¿Algo que opinar? Bueno, yo sí quisiera comentar algo. Fíjate que el hacerte ciertas heridas en el cuerpo distrae la atención del dolor emocional. Eso ya, por ejemplo, es considerado algo patológico, una práctica patológica que hacen sobre todo los jóvenes, Sí. que se cortan, se laceran, porque el dolor emocional es tan intenso que necesitan un distractor de esa envergadura como para poder sobreponerse. Obviamente se requiere otro tipo de manejo, no es invitar a estas prácticas, ¿no? No, para nada. Eso hay que aclararlo. Se requiere poner otro tipo de estrategias para evitar. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que estos sacerdotes hacían estos ejercicios deliberadamente para entrenarse, Era otra para cosa. poder tener el autodominio emocional, mental, etcétera. Es otro contexto. De hecho, pero es muy interesante esto que describen. Estas prácticas de autosacrificio no solo se dieron en Mesoamérica, se dieron incluso cuando llegaron los españoles. Todavía hoy existe en la Iglesia Católica sectas autoflagelantes y lo van a ver en la India, en China, donde sea. Es una salida común de toda la humanidad para problemas de tensiones emocionales y eso. En este caso ellos no encarnaban, no le daban salida a sus propias tensiones emocionales, sino a las de la sociedad, ¿no? Eran representantes del grupo. Moy iba a hablar primero, ¿no? Creo. Sí, a mí me hace pensar en allá en la zona maya, nos comentaron preguntando que la palabra kinam significa dolor en cierto sentido, ¿no? Entonces me hace pensar que de alguna forma tiene un poco ese efecto, ¿no? El kinam, porque Claro. pues también literalmente si estás pues rompiendo fibras musculares al hacer ciertos esfuerzos, ¿no? Y ese llevar el cuerpo a atravesar sus propios límites, pues tiene una repercusión psíquica, ¿no? Sí, trata de transgredir limitaciones, pues vas a sufrir, te va a doler. Si lo haces de manera deliberada, vas a encauzar eso de una manera sana, de una manera tranquila, ¿no? Y no por huir de un estado emocional. Pero de hecho, Kinan en maya significa el dolor que causa el trabajo con el propio ser, sobre todo el dolor causado por el trabajo fuerte de la tierra o por las prácticas de hacer ejercicio, cosas así. También puede ser el dolor sagrado, digamos, el dolor moral de ver malas condiciones, etc. En Nahua fue importada la raíz y dio nombre a los quinames, que realmente significaba los esforzados, los que se esfuerzan. Eran grandes porque se esforzaban, porque tenían mérito. Y después ya en el mito se fueron quedando únicamente como gigantes, ¿no? En la actualidad tú dices quiname y la gente piensa en los gigantes. Pero eran gigantes porque tenían mucho merecimiento. El merecimiento en Macehualisti se considera, se define dentro de la teología tolteca como el resultado de las prácticas. Las prácticas producen un residuo energético concreto, objetivo, no es una cosa idealista. Y ese residuo es Macehualisti. ¿Sí? ¿Quién iba a platicar? Sí, yo quería comentar algo. Fíjate que es como unas prácticas que llevaban a los sacerdotes a tener ese control de emociones y de pensamientos, porque eso que alude al temblor de tierra, si nos damos cuenta cuando vivimos eventos difíciles, fuertes, el cuerpo realmente tiembla. Pues si estamos, por ejemplo, asustados o enojados, esa es una respuesta, ¿no? Fisiológica. Y es muy interesante cómo desde esa época ya estaban muy atentos y Claro. manejaban eso que ahora en psicoterapia se hace, que es la regulación emocional.
Por lo Vas a encontrar tanto, descripciones. es otra evidencia de que esta cultura era bastante sofisticada. A ver, lo vas a encontrar en todos lados de la Tierra en la antigüedad. Atención hacia las reacciones emocionales, mentales y físicas por parte, no sé, lo vas a encontrar en los textos de la India, de China, de Anáhuac, en África, incluso en la literatura cristiana, sobre todo la esotérica. Es decir, estas cosas están más que estudiadas desde hace milenios. Los psicólogos se van a hacer un favor el día que aprendan a decodificar todo esto, van a encontrar milenios de experiencia humana. Sobre todo estas cosas las estudiaron quienes se retiraban a monasterios. Imagínate, generaciones de personas viviendo en monasterios haciendo prácticas de todo tipo. O sea, qué cantidad de observaciones hicieron. Ahora sigue diciendo aquí, venid espíritus de la salida y la puesta del sol. ¿A qué se refiere? Esto ya es cultural. Los espíritus de la salida y la puesta del sol. Tonatio, Pues, Isayan, Tonatio y Calaquian. Sí. pues tiene que ver con esta idea de que los guerreros y las mujeres que nacen en el parto y que mueren se van a un lado ¿Cómo era donde esa se oculta creencia? el sol, ¿no? ¿Cómo era la creencia? Descríbela. Pues las mujeres que perecían en el parto y los guerreros y se iban a morar al poniente, ¿me parece? El mito decía esto, que el sol no se mueve porque sí, aparentemente, ¿no? Sino porque está siendo asistido. ¿Por quién? Cuando dice aquí espíritu de la salida y de la puesta del sol, no se imaginen al nacimiento del sol en el horizonte y su puesta en el horizonte. No, la salida se refiere al momento en que el sol empieza a salir, desde la medianoche hasta el mediodía. Y la puesta es el momento que el sol empieza a bajar desde el mediodía hasta la medianoche. El mito decía que en el ascenso del sol lo apoyaban los guerreros muertos en el campo de batalla. Y en el descenso del sol lo impulsaban las mujeres muertas en la guerra del parto. Era la guerra. Una guerra por un objetivo, una guerra por el otro, pero era la misma guerra con las mismas víctimas. Y estas personas, como tuvieron una actitud heroica, se atrevieron a parir con lo peligroso que era en esa época, o se atrevieron a ir al campo de batalla, entonces alcanzaron un estado de conciencia solar y son los que le imprimen su movimiento al sol. Hay que tener una cierta sutileza para entender esto, de otro modo se queda uno planamente mirando el símbolo de que el sol se mueve y no vamos a entender qué querían decir con esto, ¿no? Sí. El sol, por supuesto, aquí no es el astrofísico. El astrofísico es solo un emblema de eso otro que se está moviendo en uno al impulso de las tendencias heroicas. Sí. Claro, pero inclusive esto desbanca estas ideas, pues visiones pueriles y simplistas de que los mexicas tenían que asesinar, sacar el corazón y ofrendárselo porque ellos pensaban que no iba a volver a salir el sol, ¿no? Es su idea. Y aquí te está hablando inclusive de que le da otra connotación al hecho de la salida del sol, ¿no? A que implica el trabajo de guerreros, ¿no? De personas que dieron su vida por un objetivo, ¿no? Y tampoco es esta visión judeocristiana de que Dios creó el sol, ¿no? Creó todo el universo en 7 días y Él es el mero bueno, ¿no? El que lo creó todo y tú nada más eres pues el que recibe, ¿no? Eres tu hijo. Todo más bien, no, la sociedad se veía más bien como una organización que permitía que las cosas funcionaran, ¿no? Esa es la impresión que me da un poco como de lectura así. Así es. Sostener el sol es hacerse digno de aquello que no se tiene. Es lo que quiere decir, con perdón de Alfonso Reyes y de todos estos señores que andan diciendo que le ofrecían corazones al sol para que volviera a salir al día siguiente. Para que volviera a salir al día siguiente. Sí. Bueno, cuando dice vengan, venid espíritus, está hablando, vengan a ayudarme, a asistirme moralmente, obviamente. Todos aquellos que se sacrificaron antes que yo, porque voy a emprender el autosacrificio, que puede ser desde meditar en un momento que tengo ganas de irme a dormir, desde soñar cuando tengo ganas de seguir durmiendo, desde dedicarme a la práctica que sea cuando mi mono me está diciendo haz otra cosa,
o desde emprender el autosacrificio final, como en el caso de Seaca Topilsi, que dice, vamos a transformar esta cultura porque está demasiado esclerosada, al costo que sea. Bueno, vengan a asistirme, espíritus, a asistirme desde el punto de vista moral. Esto no es una creencia espiritista, ni mucho menos, ¿no? Hay que entender que se trata de una metáfora, por Dios. También está diciendo, venid los que estáis por doquier, los que vivís y voláis hacia los 4 rumbos, y con eso se refiere a todos los seres que han desarrollado una actividad espiritual. Por eso son espíritus. ¿Qué cosa es lo espiritual en esta cosmovisión? No hay nada más espiritual que la cultura. El espíritu es la cultura. Sí, Vicente. Sí, aquí por ejemplo me viene la imagen del que conocemos como chacmolo, que es el chilam, ¿no? O sea, la forma que tiene, igual hacia los 4 rumbos, el centro, Sí. y bueno, si lo vemos también ahorita me resonó mucho como decías, ¿no? No necesariamente el horizonte, ¿no? O sea, por ejemplo, me acordé de o sea, por ejemplo, la montaña, ¿no? El Iztaccíhuatl, y como en determinados días, en este caso es en el solsticio de invierno, visto desde el Huizachtepetl o lo que es el Cerro de la Estrella ya en Iztapalapa, el sol sale de lo que sería el vientre, ¿no? De la mujer. Me hizo como ver, o sea, justamente como decía, no, no es ahí, así es donde justamente en lo que sería el cenit, ¿no? Donde empieza y en Nadir, ¿no? En ese punto, y entonces nos da los 4 Sí. rumbos y el centro acá. Y entonces, ¿cómo es que justamente los chilames hicieron esta parte de integración, ¿no? Para estar en un estado de, pues ahora sí, de acción, ¿no? Más que contemplación, para recapitular y pues tirar las profecías, ¿no? Eso es Centro y algo expansión. impresionante. Centro y expansión al mismo tiempo. Tonal y Nahual al mismo tiempo. Recuerda que este canto, esta invocación lo está expresando el profeta de la serpiente plumada, el Nahual de la serpiente plumada. Por lo tanto, él está pidiendo la asistencia de todos los nahuales anteriores de la serpiente plumada. Recuerda que los nahuales también se organizaban hacia los 4 rumbos, pues tenían un linaje calendárico. Y lo que organiza el calendario es la disposición hacia los 4 rumbos y el centro. Eso es muy importante. Y por eso esta referencia cosmológica que ven aquí en el verso 8. Por último, sigue diciendo, ven a cubrirte de nubes tú, uno conejo tendida boca arriba. Bien, quiero que conozcan esta metáfora. Algunos creo que ya la conocen. ¿Qué quiere decir uno conejo boca arriba? Uno conejo boca arriba. ¿Embriaguez? Varias veces en los textos náhuatl, ¿sí? ¿La embriaguez? No. No, quiere decir la tierra. El plano de la tierra. Es una coneja tendida boca arriba. La madre de los 400 conejos. ¿Ves? Que son todos los seres vivos. Es la gran coneja que produce cientos y miles y millones de conejitos que vienen a mamar encima de ella, por eso está boca arriba. Es una imagen de la tierra. Dice, ven a cubrirte de nubes tú, tierra. Cuando la tierra se cubre de nubes es que hay guerra. Una de las imágenes que usaba esta literatura es, el cielo se cubre de nubes, quiere decir, hay guerra, hay tensión. Dice, vamos a trabajar, ahora viene la guerra, ven a cubrirte de nubes tú, coneja tendida boca arriba. Fíjense qué manera de hablar. Hace falta conocer esta metáfora para que puedan orientarse en esta literatura. Pero ya una vez que la decodifican se dan cuenta de lo obvia de la metáfora, ¿no? Acuérdense que la tierra, vivir en la tierra es, o era, permanecer en un estado de embriaguez figurada. El conejo era el animal que representaba la embriaguez figurada de los sentidos. Y por lo tanto la tierra era una coneja. Sigue diciendo, ve tú, llamado uno agua teñido de sangre. Está hablando de las espinas. Por eso sigue diciendo, ataca el dorso. Se refiere a las piernas. Ataca el dorso de las piernas. Solo el dorso. Porque en este caso se va a clavar unas espinas en el dorso de las piernas. De hecho, hay una imagen de Topilsin en el códice florentino donde se ve clavándose unas espinas en las piernas. Era su función. Les voy a decir otra cosa también para que lo sepan, ¿no? Después de pasarse como 20 años en este régimen de penitencia y de cosas en expiación por el pueblo, Topilsin quebró las espinas un día en público y las tiró, las aventó y dijo, ya se acabó. Se acabó. Ya no más dolor de cabeza por ayuno, ya no más espina, ya no más sangre, ya no más penitencia. ¿Ok? Ahora viene otra cosa, ahora vamos a subir el nivel
del entendimiento, vamos a refinar la cultura. ¿Por qué? Porque de nada vale que yo me clave espinas si ustedes siguen pecando. No hay transferencia mística. Por el pecado no hay merecimiento místico. Así cada cual merece o demerece por sus propias acciones. Esa fue la predica de Topils. Y por eso lo mataron, les voy a decir. ¿Quiénes lo mataron? Los que se sentían muy seguros de que estaban en lo correcto. Los fanáticos de todas las épocas. Con eso terminamos el canto. ¿Sí tienen algo más que decir? Pues a mí se me hace muy interesante esta descripción porque revela cómo los sacerdotes tenían un entrenamiento bastante riguroso y por eso la función social que tomaban, ¿eh? Es decir, ellos podrían asesorar a cualquier persona para enfrentar los Sí. vicisitudes de la vida, ¿no? Tenían la función del psicólogo El prácticamente. psicólogo. Y No te voy a decir creo, que todos fueran psicólogos, pero algunos sí. Los que tenían una función, por ejemplo, confesora, eran psicólogos. yo considero que si retomásemos estas prácticas, Sí. generaríamos a nivel social mucha más higiene, ¿no? Más, fortaleceríamos nuestra salud mental y emocional con prácticas, no a este grado, ¿no? Claro que no, pero sí el llevar a la práctica el cultivo personal mediante las técnicas nahuálicas. También se puede sustituir. Pues, A ver, elige 8 horas de meditación o te da un pinchazo en la punta de la lengua. Cualquiera aprende. Pero bueno, tampoco hay que ser tan brutal, ¿no? Finalmente, estas imágenes son modelos, son imágenes, evocaciones, para que uno construya su propia vía, su propia técnica, su propio desarrollo, según las condiciones particulares y demás. Yo no estoy criticando a los monjes que se van a un templo todavía hoy, quién sabe en qué montaña, y se autoflagelan y cosas así. Cada cual sabe lo que hace. Tampoco a quienes dedican día tras día a meditar en un monasterio, sabe Dios. Pero en el caso de los toltecas tenemos una oportunidad permanente de emprender la guerra florida. No se trata solo de la lucha contra nuestras individuales inclinaciones biológicas, sino contra las inclinaciones que constituyen la sociedad en la que vivimos, que todavía se parece más a una tribu de monos que a una verdadera sociedad humana. así es. Oye, aquí, Frank, ya que andamos en el mes nahuálico, al escuchar este texto recordaba así uno de los primeros ensueños que tuve cuando no conocía casi nada del simbolismo. Recordaba que estaba en un campo, de repente empezaban a pasar miles y miles de conejos, corriendo, llevando una olla arriba de pulque, y decía, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguirlos. Entonces en ese momento me hacía uno de ellos, un conejo, me transformaba en conejo, empezaba a correr tras de ellos y todos decían, les preguntaba a un conejo, pues, ¿a dónde vamos? Vamos a Tochpan. Imagínate. Entonces apenas conocí así muy poco, es de las primeras digamos experiencias digamos de ensueño que llegué a tener. Entonces Sí. me recordé con este texto que leíste. Se llamaban los Sensototosti, los 400 conejos, y efectivamente eran dueños de la olla de pulque. ¿Y a dónde iban? A Toshpan, que es el mundo del tonal. Lo que te estaba diciendo ese sueño es, ahora vamos a despertarnos. Fíjate cómo la mente arma las cosas, qué cosa. Este simbolismo es universal, les voy a decir. La idea de que el conejo está asociado a la embriaguez, a la luna, etcétera, no es solo de Mesoamérica, también la van a encontrar hasta en las tradiciones de Europa, por supuesto las de Asia. En otras palabras, nosotros tenemos una relación con el mundo, con los animales, con las plantas, y demás, mucho más profunda que la que ve la cultura, muy anterior incluso a nuestra especie. Y eso pues marca los símbolos que usan las religiones. Oye, ¿alguna cuestión más que tengan? Porque no, si no, ya terminamos. Pues, Vamos ¿Sí? a saludar. Sí, muy. ¿Iba a hablar muy? Sí, pero bueno, no sé si voy a abundar más. Nada más pensaba como retomando un poco del inicio, en esta actitud del meditante que tiene el texto frente a esta actitud con la que se trata la meditación en estas corrientes New Age o incluso cientificistas, ¿no? Que de alguna forma
esas corrientes ponen la meditación como algo tranquilo, como algo de wellness, de olvidarte de tus problemas, relajarte, ¿no? Y si es posible quedarte dormido como saco de papas, ¿no? Mientras más dormido, Pero, más bonito, claro. y mientras tanto, esta otra actitud de guerrero, pues es una actitud de conciencia, ¿no? De voluntad, como incluso, pues, opuesta. Pero me hace pensar en una clase que hay por ahí en YouTube, que llegué a ver donde dices, hablas del silencio mental, y dices en un punto, silencio mental, pero ¿para qué? Si, por ejemplo, las vacas están en silencio mental y van para el matadero, ¿no? Entonces, pero no recuerdo después qué seguía, ¿no? O sea, no recuerdo para qué, Da igual, ¿no? Es para ir al matadero. da igual, y sigue lo mismo. Ahora, es un excelente comentario que hace en la cosmovisión, en el ideario tolteca. La guerra es el estado natural de un ser que quiere evolucionar. La paz es el resignarse a la pasividad. Eso no significa que no podamos hacer la paz de manera activa para conseguir ciertos propósitos, pero no hay que temerle a la guerra. Un tolteca es un guerrero, un nahual está en estado de guerra permanente, y a todas estas doctrinas que nos enseñan el arte de calmarnos hasta el punto que nos durmamos, eso es parte de la inercia de esta sociedad, no caben en la toltecayo, no son toltecayos, por eso la toltecayo, digamos, no es que se oponga, sino que simplemente nada que ver con la nueva era. Adelante, sí. Sí. Moni, sí. Sí. Ya. Pues más bien, John, que los comentarios, ¿no? De las personas que nos están escuchando y así, ya para ir cerrando. Sí, vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros. Rosita Buchot, Lucas Rodríguez, Matlacleón Semasa, Atleti Beltrán, Lucio Durán, Gia Solórzano, Paulo Franz, Abraham Estrada, Marley Esquivel, Fabián Setochli, Secbil Bill, Jay Itzcuintli, Antares Silva, Javier H, Sea Catl, Fernando Campo, Leonardo Meteot, Anderson Lozada, Hernández Guadarrama Hernán, Estrellita Marinera, Pavel Duarte, Gloria Puertos, Benjamín Cruz, Guido J, Castro, Chris Cree, Carlos Manríquez, Isela Olvera, Itzel Cerón, Carlos Treviño, Wesley Tlacatl, Luis Mello, Alberto Gómez Luna, Javier Arturo GB, Ismael Plata, Teresita Gutiérrez, Alberto Cortés, Patricia Méndez González, Beto Tobar, Ilhuicamina Yacatl, Ashuguti, Pavel Duarte desde el actual sitio arqueológico del Palmar, Nicaragua, José Cruz, Luis Mello, Isabela desde allá, Argentina, Sofía Giovanna, cuenten conmigo para tratamientos naturales de Cis Natura, ya saben, es regalo por su trabajo. Esto lo dice en específico a Moni, que ahorita anda, nos dejó aquí su número de contacto. Bueno, gracias. Estoy buscando la misma Sofía, un término más neutro o comprensible para distintos públicos en lugar de esoterismo. ¿Cuál podría transmitir mejor su esencia sin generar tanta resistencia? La verdad es que en pureza no tendríamos que usar palabras como esotérico o exotérico. Pues el conocimiento es uno y está al alcance de todos. Cada cual lo asimila en la medida de sus posibilidades o lo desprecia. No existe propiamente un corpus de conocimiento que sea esotérico. Lo esotérico está en el modo como accedemos a ese conocimiento. El conocimiento que nos hace falta a la vista. A la vista. Es la realidad perceptual. Está tocando un tema medio escabroso donde se mete otra vez el asunto de la lengua y de las traducciones, ¿no? En Anáhuac le llamaban conocimiento nahuálico, conocimiento del tonal, el nahual, el tonal, que finalmente es ponerle otro collar al mismo perro. Si te parece, eso lo hablamos en otro momento, un momento que nos refiramos a qué son las enseñanzas ocultas, las enseñanzas nahuálicas. Oculto, otra vez, en un sentido muy literario, no quiere decir que estén escondidas o que sean malas. ¿Okay? Hay como una especie de regodeo en la cultura cristiana en las cosas ocultas y se considera que ahí está la verdad, mientras que las cosas reveladas externas son superficiales o falsas. Eso viene del mismo Jesús, que dijo que tu mano, vamos a decir, izquierda no sepa lo que hace la derecha.
Lo platicaremos en otro momento, es un gran tema. Sí. Y también a Nicasio Nikanashkan, que anda por acá. Este rescate es excelente. Esa literatura nos muestra una visión de la vida en Anáhuac antes de la invasión. También nos comenta, las profecías son una guía de acción para el retorno de la serpiente emplumada. Sí, es un tema que quisiera platicar también, no solo porque Nicasio me lo ha recordado hoy, sino porque es un tema en el que estamos viviendo. El tema de las profecías va a salir de falsos entendimientos de lo que es la profecía y por otro lado asumir el hecho de que estamos cumpliendo la profecía. Y con respecto al Yautl, al Nekok Yautl, comenta igual Nicasio, la aceptación honesta en la cual yo soy mi propio enemigo. Claro. La mente, sobre todo la mente, los implantes mentales. No quiero decir que las facultades mentales sean un enemigo, pero sí los implantes, los rellenos que les pone la cultura. Algunos son buenos, son útiles, pero muchos son negativos, son venenosos. Sobre todo los implantes más antiguos se empiezan a corromper. Y si no asumimos ese fenómeno con una actitud guerrera, no hay manera de vencer ese problema. También Javier H. Saludos desde Tierra Otomí de San Andrés, Cuexcontitlan. Esto en referencia al Mictlantecutli y que está en los huesos, ¿no? Comenta, no tengo color ni carne. Color ni sangre ni carne. Es decir, estoy más allá de las afectaciones del mundo biológico. Es un ideal, ¿eh? No es que realmente el practicante esté más allá. No existe ese más allá. Pero inclusive sí hay experiencias, sobre todo en la India, de personas que se van a meditar y dejan de comer por meses y dejan de justamente tener este requerimiento biológico. O sea, sí hay maneras de respirar para bajar tu metabolismo y pues olvidarte de esos límites Mira, lo mejor que biológicos, ¿no? podemos hacer con el mono es mantenerlo bien. Claro. ¿Ves? Sin darle demasiados gustos, educarlo, disciplinarlo, pero no hambriarlo, ni dañarlo, ni torturarlo, ni nada de eso. Finalmente es un animal que nos dieron en depósito, en cuidado, y si el animal se asusta o está demasiado arisco o algo así, o se adapta mal, va a interferir con nuestra práctica. Estos practicantes hindúes no pudieron evitar que los ingleses vinieran y lo hicieran polvo. Sí, o terminan siendo referentes de adoración y terminan haciendo sectas y terminan mal, ¿no? Al final de cuentas, sí, la dinámica social termina volviendo todo, ¿no? Su paso. También tenemos a Mauricio Folk. El lila del hinduismo también tiene una dimensión de arte puro, por el gozo mismo, como la danza, un juego de despertar, etcétera. Sí. Es porque canta el pájaro, por placer, porque sí, porque es su naturaleza. De hecho, es lo que está detrás de cada uno de nosotros. Finalmente nacimos como niños y lo que el niño busca es jugar, experimentar el mundo a través del juego, que no es una actitud ociosa, es una actitud muy inteligente además. Es una actitud en la que tú disfrutas del mundo sin necesidad de cargar con un saco de creencias, ¿no? Ese es el juego de Krishna y ese es el juego de Sakatopilsi, que era parte importante de aquel culto. Fíjense que algún día a veces platicamos también de cómo diferentes religiones en toda la tierra enfocan de manera diferente el acceso a la conciencia. En el caso de los hindúes, también los cristianos y los anahuacas, ellos le dan mucha importancia al Dios niño, como un modo de aludir a un estado de ser puro, anterior al saco de creencias. Y también ya para ir cerrando, Yeyizcuintli, Antares Silva y también Sofía Giovanna en el mismo sentido. Ojalá y nos compartan el texto o este escrito en donde lo podemos encontrar. Creo que está en la página Teomostri, ¿no? Sí. Exactamente. Teomostri, Conjuros Médicos, capítulo 23, ¿no? Es así. Ahí podrás encontrar otros conjuros, en total hay 50 y pico conjuros médicos que tratan de diferentes cosas, ¿no? Ese está en el capítulo 23.
Sí, accesible. Teomostri.org, ¿no? Correcto. Huguti, con esas prácticas seríamos una sociedad sana y consciente. Creo que a algunas gentes no les gustaría. No, claro. También nos comenta la misma Shuguti, insisto, Frank, que si puedes dedicar un programa para hablar de la Santa Cruz. ¿Qué les parece si tocamos este tema ahora que se acerca la fiesta de la Cruz? De hecho, ¿cuándo piensan ustedes ir con los mayas? Ya prontito, ¿no? ¿Qué les parece si hacia mayo encontramos un modo de hacer un programa sobre el tema de la triple cruz? Sí. La cruz verde o la Junticú, como le llaman los mayas. Sí, de hecho vamos a ver posibilidades de transmitir, si andamos por allá, pues conectarnos ahí un ratito para platicar. Sí, para estar ahí en la fiesta, ¿no? Lo mejor es hacerlo en el momento mismo en que ocurra el fenómeno, o los días en que esté ocurriendo el fenómeno astronómico para entender desde el punto de vista vivencial qué es lo que está pasando. Por cierto, si ellos hicieran la fiesta el día 13 de mayo en vez del 3, verían que las cruces a mediodía no echan sombra. El mediodía natural, ¿no? No echan sombra, lo cual es un fenómeno bastante impactante, visualmente impactante. Y es un simbolismo, un día sin sombra, ¿no? Ocurre un par de veces al año. De hecho, esa sería la intención, ¿no? Hacer que recuperen esa memoria y vean la justificación, pues, que además está ahí escrita en los libros, ¿no? Paulo Franz comenta, buenísimo el programa, y los lakotas también practicaron y siguen practicando el sacrificio de carne en un ritual de 4 días danzando, y luego terminan con el autosacrificio, esto en el Camino Rojo. La verdad es que los nativos, tanto de acá como del norte, hacían cosas bastante raras. Es mejor ni hablar de esas prácticas. Y todavía hoy se siguen haciendo cosas que producen estados, sin duda que producen estados de conciencia. En mi opinión, ¿a qué costo? Ese es lo que debes ver, poner en la balanza ganancia contra costo. Pero bueno, ya es un tema aparte. No quisiera hablar de las prácticas de la búsqueda de la visión tal como se emprenden en la actualidad, porque finalmente cada cual sabe en qué camino está y en qué momento está. Mi respeto para estas prácticas, ¿no? Pero pienso que se puede llegar a los mismos resultados sin dañar al mono. Sí importa, digamos, conocer la intención, ¿no? La intencionalidad y darle un sentido sin caer en llegar a ciertas prácticas, ¿no? Y bueno, en ese caso, para prácticas, pues qué mejor que el ensueño, ¿no? Claro, a estas prácticas, por cierto, hoy le llamaban búsqueda de la visión, los anahuacas le llamaban, los nahuas le llamaban tonaltía, solarización. Esta práctica se le llamaba solarización o danza solar, también le llamaban. Tonaltía, la danza del sol. No tiene que ver con una danza, no es bailar, es adquirir merecimiento a través de la ascesis. Es una cosa muy común en la antigüedad. Quizás ahora podamos hasta rescatar aspectos ya actualizados, modificados, ¿no? de esa práctica. Insisto, creo que no es necesario dañar al mono. Se puede, hay recursos modernos que son mucho más interesantes que los que tenían los antiguos y podemos usarlos. Pues por aquí lo dejamos, nada más, a menos que tengan ahí un comentario, si no, pues nos estaremos encontrando por acá en las mismas transmisiones. Bueno, buen inicio de semana. Saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Saludos. Saludos, buena semana a todos. Gracias. Igual, gracias, Moni. Saludos.